Bien, pues nos da alegría que hayamos alabado a nuestro Señor Jesucristo, precioso nuestro Señor. Qué bueno que le cantamos. Bueno, pues vamos al alimento espiritual, a la preciosa palabra, a la palabra del Señor. Yo quiero que vaya a Mateo capítulo 13, pero antes quiero hacerle una pregunta. Qué importante es, ¿verdad?, de que nosotros, usted y yo, reflejemos las actitudes de Jesucristo. Jesucristo tenía actitudes, pero quiero que sepa que las actitudes de Jesucristo eran actitudes buenas. Él nunca en ningún momento, Él mostró una actitud mala. Podríamos decir una actitud de rechazo hacia alguna persona, una actitud de una mala, de un mal comentario, de una mala palabra. Las actitudes de Jesús eran actitudes del cielo y son las actitudes que nosotros aquí en la tierra debemos demostrar en todo tiempo. Quiero que vaya por favor al Evangelio según San Mateo capítulo 13, ahí va a aparecer en su pantalla del versículo 10. Tenemos que mostrar las actitudes de Cristo Jesús, no nuestras actitudes. Cuando el Padre nuestro, ¿verdad?, habla de que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Ahí estamos hablando de las actitudes de Cristo Jesús, no nuestras actitudes, porque desafortunadamente muchos creyentes aún están en unas actitudes de su vieja naturaleza, de ese yo que aún está todavía, y actitudes del mundo. Tenemos que mostrar las actitudes bíblicas, las actitudes que Jesucristo mostró aquí en la tierra, que Él es nuestro ejemplo a seguir. Son las actitudes que usted y yo debemos demostrar, de reflejar esas actitudes en todo tiempo. Pero pastor, estoy pasando graves problemas. Es ahí, en los graves problemas, donde se refleja realmente lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque la palabra del Señor es clara cuando dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Podemos pasar situaciones difíciles, como en este tiempo por el coronavirus, que ya es muy famoso en todo el mundo. Podemos pasar situaciones difíciles, que lo que está pasando, como la economía está pegándole duros a muchas familias. Pero ¿sabe qué? Usted y yo no dependemos de la economía de este mundo, sino que tenemos un Dios proveedor. Ahora, esa es una actitud de fe que debemos demostrar en todo tiempo. Una actitud valiente, una actitud de no preocuparnos, de no estar preocupados qué iremos a comer, qué iremos a vestir, como dice la Escritura del libro de Mateo, sino todo lo contrario, una actitud de fe, de que Dios está con nosotros y de que Dios nunca se va a olvidar de usted y se va a olvidar de nuestras vidas. Aquí en Mateo capítulo 13, versículo 10, aquí encontramos a dos grupos de personas. Un grupo de personas son los discípulos y el otro grupo es la multitud que iban con el maestro, que lo acompañaban también, que buscaban un milagro de parte de él. Ahora, estos dos grupos de personas, hay una diferencia muy notable, que ahorita lo vamos a ver en la Escritura. Vaya por favor al versículo 10, Mateo capítulo 13, versículo 10, ahí está apareciendo en su pantalla. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábola? O sea, le dicen: Señor, maestro, ¿por qué a ellos les hablas por parábola? Porque ciertamente lo que dice aquí, Jesús les hablaba a la multitud, no a los del grupo de él, a los discípulos, a los 12, sino que a los demás les hablaba por parábola. Y ellos sacan esta pregunta, ¿verdad? Le dicen, ¿verdad? Entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábola? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. ¡Qué tremendo! Ustedes sí tienen un discernimiento espiritual, ellos no tienen el discernimiento espiritual. Ellos no tienen un conocimiento espiritual como ustedes lo sabe que es un gran privilegio tener ese conocimiento espiritual, ese discernimiento espiritual
de todo lo que está pasando. Todo lo que yo veo, lo que está pasando en el discernimiento a través de la palabra, porque el discernimiento viene de Dios a través del Espíritu Santo, y Él nos da ese discernimiento para no caer en el temor. Dios tiene cuidado de nosotros. Bueno, entonces Jesús le sigue diciendo, ¿verdad? En el versículo que sigue, versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Versículo que sigue, 13. Por eso les hablo por parábola, porque viendo, fíjese lo que dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Qué tremendo es que creo entender que usted y yo si vemos y si entendemos los tiempos que Dios está dando, los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos que nosotros tenemos que darnos cuenta que son tiempos realmente, lo de las pandemias, lo del problema de los coronavirus. Ese es en el entendimiento espiritual que Dios, o discernimiento espiritual, son cosas que tienen que pasar, son cosas bíblicas, son cosas que están establecidas en Mateo 24. Entonces el Señor nos está diciendo, ustedes sí tienen entendimiento, ellos no tienen ese entendimiento. Sigue diciendo, versículo 14, dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, eso está en Isaías capítulo 6, versículo 9 en adelante, pero yo acá se lo leo, de manera que para que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, de lo que dijo el profeta Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón, dice, entiendan, ¿verdad? Obviamente, y se conviertan y yo los sane. Ahora, Jesús les está diciendo esta parábola, cómo les hablaba al otro grupo, a la multitud. ¿Sabe qué? Yo les hablo, pero no entienden por su pecado, porque han engrosado el corazón lo que le está diciendo. Eso lo habló desde el profeta Isaías, Dios se lo reveló, y Jesús está hablando eso. ¿Sabe, iglesia? Qué importante es no permitir que nuestro corazón se endurezca. En este tiempo que estamos viviendo son los tiempos de oportunidades para que Dios se manifieste, para ver milagros de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, un milagro de sanidad. Y esa es la actitud que debemos de tener. Es una actitud de fe, de que Dios me va a guardar, de que Dios me va a proteger, de que Dios me va a cuidar. Hay muchas promesas de protección en la palabra. Hay muchas promesas de sanidad. Usted y yo lo sabemos. Gracias a Dios por el conocimiento, el discernimiento espiritual. Que cuando leemos la palabra, pues, ¿verdad? Sobre todo la promesa de Isaías que habla de sanidad. Dios nos va a cuidar. Dios nos va a proteger. Usted y yo estamos protegidos por la preciosa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Ahora, Jesús les habla, ¿verdad? Dice, ahora, pero mire lo que le dice ahora al grupo de los discípulos, a ellos directamente. Les dice, ya lo tiene, les habla, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. O sea, les está diciendo, mira, ustedes son bienaventurados. Le está diciendo a usted y me está diciendo a mí. Porque creo yo saber que usted y yo estamos entendiendo estos tiempos. Y estamos entendiendo desde que en cualquier tiempo debemos de tener buenas actitudes, reflejar buenas actitudes en todo tiempo. Venga lo que venga, debemos de tener esa buena actitud. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, las promesas de Dios nos llevan a reflejar una buena actitud. ¿Cómo voy a reflejar una mala actitud teniendo el Dios más grande, el Dios que hizo los cielos y la tierra, que nos respalda a usted y a mí, que está con nosotros, que nos ha dado la preciosa promesa
del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, está con nosotros. ¿Por qué entonces voy a mostrar una actitud fuera de contexto? Yo tengo que usted y yo, porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da el conocimiento espiritual y el entendimiento espiritual y el discernimiento espiritual para no equivocarnos en las actitudes. Debemos demostrar siempre buenas actitudes. Y les dice el maestro: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Les dice en el versículo 17, miren lo que dice, léalo ahí en su casa en la pantalla. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. O sea que usted y yo somos bienaventurados. Desde que Jesús le da esta promesa a los discípulos, a este grupo especial que él tenía, por supuesto, les había dado discernimiento. Ahora, qué privilegio tan precioso, usted y yo y los discípulos, de que podemos entender, de que podemos escuchar lo que está sucediendo, podemos ver lo que está pasando y tenemos ese discernimiento. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Lo quiero llevar a que en todo tiempo usted y yo debemos demostrar verdaderas actitudes, porque tenemos una visión espiritual. Si usted está lleno del Espíritu Santo, estamos tocados y llenos del poder del Espíritu Santo, entonces tenemos una visión espiritual. Entonces tenemos un conocimiento espiritual. Si leemos la palabra, atesoramos la palabra, tenemos discernimiento espiritual y tenemos privilegios especiales espirituales, porque nosotros sí estamos entendiendo. Ahora, como estamos entendiendo y hay un comportamiento que es el que tenemos que reflejar, usted y yo, el reflejo de la palabra, ese comportamiento en buenas actitudes. Porque tenemos ese discernimiento de la palabra. Porque usted y yo leemos la palabra y el Espíritu Santo nos revela lo que el Maestro está diciendo, lo que el Padre de las Luces nos está mostrando. Y eso nos lleva a un modelo de vida, a una vida de buenas actitudes. A veces yo digo: Señor, ¿por qué muchos creyentes tienen malas actitudes todavía? ¿Por qué muchos creyentes, por ejemplo, llegan a X lugar, a su trabajo o a alguna reunión en la iglesia o a alguna reunión familiar y ni siquiera saludan? Y son creyentes que se dicen llenos del Espíritu Santo y tienen una actitud de arrogancia, tienen una actitud de prepotencia. Les falta la actitud de Jesús. Jesús cuántas veces, ¿verdad? Por ejemplo, nos enseña a aprender de mí, dice. Esa es una buena actitud, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Cuando nosotros tenemos buenas actitudes, ¿sabe? Se nos abren puertas de bendiciones, tanto espirituales como aquí en la tierra. ¿Cuánta gente se le ha cerrado un buen trabajo porque no tiene la actitud correcta? Y hay gente que ha perdido trabajos porque tiene una actitud mala. Y hablando del mal carácter, hablando de que no tiene una actitud, por ejemplo, de pedir algo de favor. ¿Cuánta gente pide las cosas como si, qué bárbaro, ni Jesucristo era así? Y hay gente que se siente mucha cosa, como decimos popularmente, pero sabe, tenemos que reflejar las actitudes. Ahora, aquí dice que usted y yo vemos lo que el Señor quiere que veamos y estamos escuchando por el discernimiento del Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, eso nos lleva a ser bienaventurados. ¿Qué está pasando con la iglesia de hoy? Yo veo una iglesia que realmente falta buenas actitudes. Buenas actitudes, pero vayamos el por qué la iglesia no ha entendido reflejar buenas actitudes. Quiero que vaya conmigo, quiero que me acompañe por favor al libro de Efesios capítulo 4, ahí va a aparecer en su pantalla. Efesios capítulo 4, vamos rapidito, ¿verdad? Vamos a
hablar ahí rapidito, capítulo 4, versículo 21 al 24. Léalo ahí, mire, esa es la versión, es una versión, pero yo se lo voy a leer en otra versión, en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente. Me gustó esta traducción, ¿verdad? Pero usted lea esa traducción, usted sígame con su vista. La traducción que yo le voy a leer acá dice, bueno, primero le leo la que está ahí en su pantalla. Ya lo tiene 4:21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, fíjese lo que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta es una versión, pero le quiero leer la nueva traducción viviente. Quiero mire, escúcheme. El versículo 21 en adelante dice esta traducción, dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, versículo 22 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Versículo 3 dice, 23, en cambio dejen que el Espíritu, obviamente está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. En cambio, dice el versículo 23, dejen que el Espíritu les renueve. Me gusta lo que dice, les renueve los pensamientos y las actitudes. O sea que esta es una obra del Espíritu Santo. Iglesia, ¿tienes el Espíritu Santo? Tenemos que reflejar entonces una nueva naturaleza. Despojémonos de la vieja naturaleza para reflejar buenas actitudes. Cuando hay gente que se dice cristiana, entre comillas, pero no refleja, bueno, a lo mejor de repente está uno enojado, pero hay gente que siempre está reflejando, siempre hay una constancia de reflejar malas actitudes. Ahí hay un problema. Dice acá, ¿verdad? En versículo 23, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Versículo 24, pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, aquí habla, ¿verdad? El versículo 23, que tenemos que una renovación de nuestros pensamientos y de nuestras actitudes. Debemos de tener buenas actitudes. Ahora, qué importante es que dejar que la palabra, que la obra del Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad, traiga una renovación de nuestra mente y de nuestras actitudes. Nosotros, mire, hay gente que vive, creyentes que viven pensando en su pasado. Olvídense de su pasado. Ya olvídense, empecemos a reflejar buenas actitudes, porque yo escojo, es algo, ¿verdad? Usted y yo escogemos reflejar buenas actitudes. Y que a veces decimos, es que tengo una lucha contra el diablo ahí no tiene la culpa. Usted y yo debemos de escoger, porque mire, ya nuestro pasado no lo podemos cambiar, porque el pasado ya quedó en el pasado, ya está olvidado. Ya olvídense de su pasado. Empecemos a reflejar y empecemos, lo que sí yo puedo escoger es mostrar buenas actitudes en todo tiempo. ¿Verdad? Nosotros escogemos mostrar buenas actitudes. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere, que nosotros reflejemos las actitudes del Cordero, las actitudes de Cristo Jesús. Entonces, qué importante cuando uno escoge. ¿Sabe qué? Yo ya estoy decidido a cambiar mis actitudes. Porque cuánta gente batalla con sus actitudes, pierde en sus relaciones interpersonales, pierden relaciones con las personas por su mala actitud que los lleva a un comportamiento malo. Cambiemos de actitudes, dejemos que el Espíritu Santo nos muestre las malas actitudes y pedirle al Espíritu Santo en oración: Espíritu Santo, cambia mis actitudes malas y trae una renovación en mí. Pero claro, usted y yo tenemos que leer la palabra y cambia nuestra mente para que de esa manera cambiemos nuestras actitudes.
Nuestras actitudes dependen de lo que esté en nuestra mente, lo que esté en nuestro corazón. Si en mi corazón no hay palabra de Dios, en mi mente no hay palabra de Dios, entonces no voy a reflejar buenas actitudes, porque las actitudes vienen de la buena palabra del Señor. Entonces, iglesia, olvídense ya del pasado. Hay gente que está detenida espiritualmente, no hay crecimiento, pensando solamente es que en el pasado me pasó esto, me pasó aquello, y esa es una mala actitud, está pensando en el pasado. Ahora, no se determinan. ¿Sabe qué? Determínate a cambiar de actitudes. Ya tu pasado ya fue perdonado, ya fue sepultado todos vuestros pecados. Entonces, cambiemos esa actitud de que siempre estamos pensando, es que no puedo cambiar, es que no puedo crecer espiritualmente, es que no puedo esto por el pasado. Cambia esa actitud, cambia esa mentalidad de derrota. ¿Sabe? Usted y yo como hijo de Dios debo de tener una actitud diferente, no una actitud de derrota, sino una actitud de victoria, una actitud de que Dios nos lleva siempre, como dice la palabra, de gloria en gloria. Esa es la actitud de que debemos de tener. Ahora, otro punto también, que nuestras influencias, o sea, nosotros podemos influenciar a las personas con nuestras actitudes buenas. Jesucristo tenía influencia sobre las personas por su buena actitud. Buena actitud. Mire, nuestras actitudes pueden cambiar el entorno que está a nuestro lado. Cuando mostramos una buena actitud, estoy reflejando una buena conducta, estoy reflejando el carácter de Cristo. Y sabe, eso me ayuda. Es sano tener buenas actitudes. Ni se imagina la sanidad que hay de nuestro cuerpo cuando tenemos buena actitud, que no tienes problemas con nadie, estamos en paz con todo mundo, como dice la palabra en Romano, en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todo, y busquemos estar en paz con todo. Es una buena actitud, y eso nos produce, ¿sabe qué? Sanidad, tanto espiritual como física. Y no estamos lamentándonos por el pasado. Ahora, qué importante es yo dejarme influenciar por las actitudes de Dios, de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué? Para yo influenciar a otros con mis buenas actitudes. Por ejemplo, una actitud de fe. En todo tiempo debemos demostrar esa actitud de fe. Esa actitud, por ejemplo, de ser cortés con todo el mundo. Ser amable con todo el mundo, mostrar esa actitud, una actitud de mostrar en todo tiempo una buena sonrisa. ¿Cuánto vale mostrar una buena sonrisa a todo el mundo? No vale nada. Es una decisión personal de decir, yo quiero cambiar mis actitudes que realmente me han traído problemas a actitudes buenas. Y eso nos sabe los cielos también. Eso nos sabe los cielos. Ahora yo quiero que vaya a Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, vaya por favor. Y ahí va a aparecer en su pantalla, ¿verdad? Entonces, debemos demostrar, iglesia, buenas actitudes. Buenas actitudes. No tener malas actitudes en todo tiempo. Debemos de reflejar las actitudes del Cordero en todo tiempo. Una actitud de fe, decía yo hace rato. Tener esa fe que ¿verdad? Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, son actitudes que debemos de tener. Imagínate tener una actitud negativa siempre. Eso, tú vas a influenciar a la gente o vas a hacer que la gente se vaya de tu lado. Oye, yo no me puedo acercar con este hermano, con esta hermana, con esta persona, porque todo lo ve negativamente. Y sabe que esas actitudes traen hay una influencia. A veces uno se junta con personas negativas y al rato uno anda también hablando negativamente. Busquemos gente que tenga actitudes bíblicas, actitudes eternas, actitudes de valores, buenos valores bíblicos por supuesto. Mire, veamos Jeremías capítulo 1, versículo 9, ya lo tiene, y versículo 10. Y veamos las actitudes que Jesús, que Dios el Padre le está diciendo a Jeremías,
lo que él debe demostrar. Y dice el versículo 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto, ¿qué? Mis palabras en tu boca. Cuando uno tiene las palabras de Dios en nuestro labio, en nuestra boca, ahí no tienen, vamos, yo no tengo pretexto para hablar malas actitudes. Voy a hablar buenas actitudes. La Biblia dice, ¿verdad?, que si alguno hable conforme a las palabras que Dios da. Y si alguno ministre conforme al poder que el Espíritu Santo, ¿verdad?, que el poder que Dios da. Versículo que sigue, versículo 10. Mire lo que dice. Mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esto es una influencia. Esa actitud de nosotros debemos tener, las actitudes buenas, y va a ver que todo va a cambiar. A veces cualquier problema que haya, ¿usted cree que Dios no tiene el poder para cambiarlo? Tengamos esa buena actitud. Mi Dios puede, y más que puede, Él quiere hacerlo a favor de usted y por supuesto a favor de su servidor. Él quiere hacer milagros el día de hoy. Uno se pregunta, hay gente que nos pregunta, bueno, ¿y dónde está Dios? Dios está con nosotros. ¿Dónde está Dios en este tiempo de los problemas del coronavirus? Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y esa es una buena actitud, porque no es una mentira, es una verdad. Dios está y Dios se está moviendo a favor de usted y a favor mío. Tengamos esa buena actitud. Dios no está, ¿verdad?, enojado con nosotros, no está escondido, no está lejano. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Entonces nosotros debemos de tener esa palabra en nosotros para influir en las personas. Como yo decía, tener fe, tener esa fe de que Dios, porque es una verdad, Dios está con usted y está conmigo. Dios está acá. Dice, pero no lo veo porque Dios es espíritu, pero Dios está aquí conmigo. Dios está ahí con usted, amada iglesia. Ahí está. No se preocupe, no se mortifique. Mire, hay gente que le da mucha importancia a los problemas. Yo siempre he dicho, los problemas es una oportunidad para ver a un Dios activarse ahí. El poder de Dios se activa. Las promesas de Dios son sí en el amén. Entonces, esa es la actitud que debemos de tener. Cuando viene gente conmigo, pastor, ya no puede. No. Vamos arriba y adelante. Tenga esa fe. La palabra de Dios nunca me dice, mire, usted me puede desmentir lo que le voy a decir. La palabra no habla de que nosotros debemos de tener, usted y yo, una actitud negativa. Al contrario, la palabra siempre nos está motivando a que tengamos una buena actitud. Y Dios le está hablando a Jeremías esta palabra. Mira que he puesto mis palabras en tu boca. O sea, esa es la palabra que vas a hablar. Es la palabra con que vas a influenciar a los demás. Con la palabra de fe, con la palabra poderosa, llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, tengamos esa actitud. ¿Por qué? Porque ¿qué no tenemos entonces? El conocimiento espiritual, el discernimiento espiritual. ¿Qué no tenemos entonces? Esos privilegios de que nosotros, si entendemos, oímos, escuchamos lo que Dios está haciendo y lo que Dios está hablando, y estamos viendo todo lo de Dios. Entonces, por eso dice, bienaventurados, le decíamos en Mateo, vosotros que ven con sus ojos ven y están viendo, con sus oídos están oyendo. O sea, somos bienaventurados. Una persona, como dice el libro de Mateo, bienaventurado, no puede andar con una actitud negativa en todo tiempo. Ánimo, iglesia, levanta esa actitud de ánimo, esa actitud de fe, esa actitud de que Dios nos está cuidando, esa actitud de que el coronavirus, aunque se quede o no se quede, Dios siempre se va a quedar. El coronavirus, muchos doctores están hablando, los que estudian esa rama de las enfermedades, de que
que ya tenemos que hacernos a la manera de que el coronavirus ya se queda, que se quede. Dios es más grande que el coronavirus. Dios es más grande que cualquier enfermedad. Y si Dios es más grande, ¿qué me preocupa? Esa es la actitud de fe que debemos de tener. Ahora, qué importante es, mire, vayamos aquí a primera de Timoteo. Vea la vida de Timoteo, este joven, pero era un joven lleno de fe, un joven valiente. Primera de Timoteo capítulo 4, ya lo tiene, ¿verdad? Capítulo 4, y sabe, Timoteo era un joven lleno de la palabra, y era un joven lleno de visión espiritual, de discernimiento espiritual, de conocimiento espiritual. Y sabe, así es, debemos de ser usted y yo. Tener ese discernimiento espiritual, ese conocimiento espiritual, esa abundancia espiritual, ese privilegio de entender la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo nos la revela. Ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, miren lo que le dice Dios a Timoteo. Obviamente se lo dice a través del apóstol Pablo. Ninguno, 4:12, 1 Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Esta palabra ejemplo es que tenemos que ser un ejemplo en buenas actitudes. Obviamente no está diciendo un ejemplo malo, sino un ejemplo bueno, un ejemplo fundamentado en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, que son sí en el amén. Y dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. O sea, tiene que haber buena palabra, en conducta, que se conduciera correctamente con la actitud correcta, ¿verdad? Y lo dice, amor, espíritu, fe y pureza. Todo eso son actitudes que le está diciendo el Señor. Tienes que mostrarlas, ¿verdad? Al joven Timoteo. Muestra esta conducta, muestra esta palabra, esta conducta, el amor, el espíritu, la fe y la pureza. O sea, muestra esa actitud. ¿Sabe, iglesia? Nuestras actitudes son muy importantes. Nuestras actitudes nos abren paso para las bendiciones. Nuestras actitudes nos abren. ¿Cuántos quieren tener un buen futuro? Todos queremos tener un buen futuro. Nuestras actitudes, el día de hoy, estas actitudes, si las sabemos mantener correctamente, nos van a abrir un futuro glorioso. La iglesia está llamada para un futuro glorioso. La iglesia que somos usted y yo no está llamada para la derrota. No. Si alguien le está enseñando que la iglesia va a terminar en derrota, ese es un evangelio falso, es una persona falsa. Ese no es un buen pastor que cuida las ovejas, que cuida el rebaño. Porque un buen pastor va a cuidar las ovejas con la buena palabra, con la buena conducta, en el amor, con la fe, con la pureza. Lo que dice, se le recomendó a Timoteo, que la actitud que debería de mantener. Ahora, qué importante nosotros. ¿Usted quiere tener un buen futuro? Empieza a cambiar sus actitudes. Hay gente que de plano no quiere cambiar. ¿Sabe por qué no quiere cambiar? ¿Y está en la iglesia? Porque escuchan, pero no entienden. ¿Sí? Escuchan la palabra y aún pueden leer la palabra en su casa, pero no la entienden. Es por eso que están batallando. Escuchan, oyen la palabra, pero no la entienden. No le entienden, y nunca esas personas van a salir de esa situación difícil. Pero hoy es el día de salvación, como dice la Escritura. Hoy podemos determinarnos. ¿Sabe qué? Yo voy a empezar a cambiar mis actitudes. Yo voy a empezar a ser diferente. Yo voy a empezar a mostrar una actitud como Dios quiere que yo sea. Mire, yo quiero que, si quiere tener ese buen futuro, Dios quiere darle un buen futuro. Yo estoy esperando en Dios. Por eso no tengo una actitud de negatividad. Yo tengo una actitud de fe. Tengo una actitud de que Dios tiene lo mejor para mi vida. Y creo entenderlo y escucharlo en la palabra y oírlo,
que no solamente para mí, porque Dios no hace acepción de personas, es para usted también, amada iglesia. Usted, créalo, porque no le estoy hablando cosas fuera de contexto, estoy hablando fundamentos bíblicos. Dios tiene lo mejor para su vida y para mi vida. Y ¿sabe qué? Yo lo estoy esperando. Yo lo estoy esperando. Me gusta siempre este versículo cuando David dice: hubiera yo desmayado si no creyese que miraré la bondad de Jehová. ¿En dónde? No está diciendo en el cielo, que por supuesto, no me malentienda, que vamos a ver la bondad de Dios en el cielo. Pero ese versículo que habla el libro, uno de los Salmos, está hablando en la tierra. Aquí en la tierra, el Salmo 27:13, por cierto, se lo vuelvo a decir, David dice: hubiera yo desmayado si no creyese que miraré la bondad de Jehová en tierra de los vivientes. Yo voy, usted, creamos, tengamos esa actitud de fe. Yo voy antes de que el Señor me lleve a su presencia. Usted y yo vamos a gozar la plenitud de Dios, la bondad de Dios en la tierra, el favor de Dios en la tierra, la misericordia, bueno, todo lo que Dios tiene para la iglesia, porque la iglesia es llamada para ir de gloria en gloria, y la iglesia que somos usted y yo, la iglesia va a terminar en victoria, en grandes milagros, en grandes prodigios. Mire, cuando yo digo la iglesia, sí hablo, también hablo de todo el grupo, de todos los hijos de Dios que están en todo el mundo. La iglesia va a ir siempre de gloria en gloria. Pero hablando personalmente, individualmente, también cada uno de nosotros, aun cuando antes de que venga la muerte, vamos a gustar el favor de Dios poderosamente. Vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver las grandes bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero eso depende de la actitud que tengamos, de la actitud de fe, de la actitud, lo que Pablo le habla a Timoteo. Cambiemos las actitudes. Mire, no cuesta nada, al contrario, nos trae muchas bendiciones cambiar la actitud. ¿Cuánta gente, decía yo, llega a un lugar, no saluda? ¿Cuánto vale un saludo? Llegar de la actitud, saludar, decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esa es te abre eso, te abre las amistades con las personas. Y esa buena actitud atrae gente que viene a ti para que tú seas el ejemplo para con ellos, porque ellos te van a empezar a ver: wow, qué buena actitud tiene esta persona. Realmente tiene la actitud de Cristo. Realmente está reflejando la conducta, el carácter de Cristo Jesús aquí en la tierra. Yo los invito a que hagamos eso. Porque mire, yo estoy esperando, y usted, la iglesia en general, en todo el mundo, estamos esperando un gran derramamiento precioso del Espíritu Santo. Quiero que me acompañe al libro de Mateo capítulo 9. Yo estoy esperando un mover tremendo. Mire, Dios no me ha mentido. Yo estoy esperando lo que Dios me ha mostrado, lo que Dios me ha hablado a través de grandes hombres de Dios. Yo hace años recibí una promesa, y sabe, cada día estoy más cerca de esa promesa. Cada día, yo no digo: Señor, un día más, y no veo la promesa. Al contrario, Señor, un día menos para acercarme a la promesa. Se da cuenta, la actitud es muy diferente. Hay gente que dice: ya pasó un año más y no veo nada de Dios, lo que Dios me habló a través de aquella persona. A lo mejor si es un gran varón de Dios que te dio, y es una palabra de Dios, pero debe de tener la actitud correcta. ¿Por qué dices que no? ¿Que acaso Dios miente? Dios no falla, iglesia. Dios no miente. Yo no lo veo un día más, 24 de mayo, y no veo el cumplimiento de la promesa. Yo sí la veo. Yo veo un día menos, me estoy acercando a la promesa. Porque a lo mejor la promesa ya es mañana 25 o el 26 de mayo. No es un día más, es un día menos. Me estoy acercando a la promesa. Por eso viene un derramamiento, porque la iglesia va a terminar con un derramamiento precioso del Espíritu Santo, donde se van a cumplir grandes señales y grandes hazañas del gran yo soy. Mateo 9,
ya lo tiene ahí en su pantalla, versículo 17. Cambiemos nuestra actitud. Miren lo que dice el versículo 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Lo que estoy hablando, cambiemos. Como decía el apóstol Pablo a los Efesios, dejemos la vieja naturaleza y vistámonos de la nueva naturaleza, porque el tiempo de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo que yo estoy esperando, que mucha gente en todo el mundo está esperando un tiempo glorioso de parte de Dios, mire, va a caer sobre los odres nuevos. Y es ahí donde, si hay gente, si usted y yo tenemos una actitud mala, el Espíritu Santo descenderá y lo mira. Tal vez vamos a ver la manifestación de otras personas llenas del Espíritu Santo y nosotros vamos a quedar sin nada. Cambiemos de actitud, despojémonos de la vieja naturaleza y vistámonos de esa nueva naturaleza que no está corrompida, que es una naturaleza según el propósito del Señor. Iglesia, yo les invito, cambiemos verdaderamente. Cambia tu actitud. Hay gente, domingo, ir a la iglesia. Esa no es la actitud correcta. Cambiemos de actitud. Domingo, yo quiero ir a la iglesia a alabar a mi Señor. Yo quiero estar con mi Señor todos los días. Esa es la actitud de fe. Y cuando el Espíritu Santo ve esa actitud, el Espíritu Santo se derrama sobre esas personas que están mostrando esa nueva naturaleza. ¿Por qué no oramos en esta mañana y le damos gracias a Dios por esta bendita palabra? Mire, ahí donde está en su casa, ponga su mano en su corazón y acompáñeme a decirle a Dios: bendito Dios, este día yo te pido, Señor, un cambio totalmente, un cambio radical en mi vida. Quiero cambiar de esas actitudes negativas, de esas actitudes que ciertamente me han cerrado bendiciones, tanto en el cielo como en la tierra. Señor, ayúdame. Espíritu Santo, precioso, ayúdame. Quiero mostrar la nueva naturaleza. Señor, perdóname porque me he movido en la vieja naturaleza todavía. Esa vieja naturaleza que está viciada según el pecado, el engaño de este mundo. Yo quiero esa nueva naturaleza sobre mi vida. Señor, ayúdame. Espíritu Santo, por favor, yo sé que no me has desechado. Yo sé que aún estás acá. Ayúdame. Quiero mostrar actitudes buenas en todo tiempo. Aparte de mí la palabra de engaño, aparte de mí la palabra corrompida, aparte de mí la palabra de mentira, y pon en mí la buena palabra tuya. Señor, gracias, muchas gracias por el tiempo que viene, porque viene un tiempo glorioso para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Amén y amén. Bien, iglesia, empecemos a ser diferentes. Empecemos a mostrar esa buena conducta. Como le dijo Pablo a Timoteo, sé ejemplo. Seamos ejemplo en todo tiempo. Bueno, pues que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y quiero volverte a ver con una nueva actitud. Una nueva actitud cuando vaya a tu casa o te encuentre en la calle o cuando volvamos a la iglesia. Quiero verte con una buena actitud. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo. Nos vemos el jueves, 7:30. Amén.